Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Rubio y junto con mi compañera Inés Fombella presentamos la propuesta de experiencias de dibujo en la formación inicial del profesorado. ¿Cuándo dejaste de dibujar? Partimos de la idea del abandono del dibujo en torno a la adolescencia, ¿no? Habitualmente, a no ser que tengamos una destreza particular o nos dediquemos profesionalmente al arte, o en el mejor de los casos hayamos tenido una formación extraescolar o quizás extraordinaria, ¿no? Por aquello de que sea distinta a la que normalmente se recibe en el sistema educativo. A no ser que estemos en alguno de estos casos, pues lo habitual es que se abandone el dibujo alrededor de los 11, 10, 12 años, dependiendo de la persona, ¿no? Tradicionalmente, el abordaje de la didáctica del dibujo en el sistema educativo tiene que ver con la copia, con la imitación, con la adquisición de una serie de destrezas o con el dibujo libre. La adquisición de estas destrezas son totalmente necesarias de la técnica, ¿no? Cuando el objetivo es bueno, pues aprender a poder reproducir lo que estoy viendo, a entrenar una habilidad de dibujo. Pero cabría preguntarse si esa es la única vía que queremos establecer con el primer acercamiento del dibujo para el conjunto de la sociedad, ¿no? Para aquellas personas que se están formando en arte y que no necesariamente van a ser artistas profesionales. Como docentes del área didáctica de la expresión plástica en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación en la Universidad de Oviedo, impartimos clases a los futuros maestros y maestras tanto de infantil como de primaria. Y observamos que ellos y ellas, que son las personas encargadas de la enseñanza-aprendizaje de las artes y de las artes en general y del dibujo en particular durante las primeras etapas de la infancia, desde los 3 hasta los 12 años, únicamente tienen una asignatura troncal tanto en el grado de maestro y maestra de educación infantil como en el grado de maestro y maestra en educación primaria. En este caso sí nos parece necesario destacar la diferencia, ¿no?, entre la enseñanza del arte y la enseñanza de la didáctica de las artes. El conocer una serie de estrategias, de tener una serie de recursos y de herramientas para facilitar ese aprendizaje del arte es fundamental. Por este motivo planteamos, bueno, pues en este caso una exposición como material didáctico, la exposición Motivos para dibujar, que creo en este caso pues para replantearme como arte educadora de qué manera aprendo yo a dibujar y de qué manera eso me condiciona en la forma de enseñar el dibujo, ¿no?, en este caso. Se crea esta exposición como material didáctico y se realiza una exploración de la propuesta con las alumnas y alumnos de los grados de educación infantil y primaria. La metodología de investigación utilizada bueno, pues está basada en las artes y en concreto en la ortografía, ¿no?, en el abordaje de la propuesta desde un punto de vista artístico, investigador y docente. Los objetivos, bueno, pues tienen que ver con la idea de familiarizar a las y los estudiantes con los espacios artísticos como recursos educativos para que de alguna manera puedan entender que el espacio educativo del aula también se puede abordar como un recurso más, ¿no?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El que a través de la creación puedan compartir esa reflexión conceptual que se hace acerca de los elementos que rodean al proceso de enseñanza-aprendizaje del dibujo y también, bueno, pues que puedan acercarse al dibujo, en este caso, bueno, pues desde otros puntos de comienzo, ¿no?, en este caso del movimiento, de la idea del dibujo como movimiento y no como reproducción. La exposición se divide bueno, digamos como en dos partes. En la primera, que también, bueno, pues viene dada por el espacio expositivo, en la primera se plantea
pues una introducción al punto de partida, ¿no? del proyecto, en el que, bueno, pues como a mucha gente le habrá pasado, de pequeños se dibujábamos un montón, pero llega un momento en el que dejamos de dibujar. ¿Y por qué lo hacemos? Entonces, en ese primer espacio se localizan una serie de, bueno, pues de materiales convencionales de dibujo, ¿no? Pues la cuadrícula, esas láminas de copia, papeles milimetrados. Y en una segunda parte del espacio se proponen, a través de partituras a interpretar, se proponen pues una especie de conversación colectiva alrededor del dibujo. Se comparte el proceso que se siguió para pues, crear esta propuesta expositiva y se, bueno, pues de alguna manera se invita a las personas que habitan ese espacio a reflexionar también sobre ello. Esta es una de las partituras en las que se invita a dibujar de una manera diferente, en este caso desde el garabato, ¿no? Que hacemos al hablar por teléfono, y hacerlo en la propia sala. El formato de exploración en el propio espacio expositivo permite que se compartan pues a tiempo real todas las reflexiones, ¿no? que se están haciendo a través de esas creaciones, tanto individuales como, bueno, como termina siendo grupales, ¿no? El dibujo no solo como algo que podemos hacer con un lápiz, con un aplicador, sino también con elementos como el alambre, o como incluso dibujar procesos, ¿no? Como podemos hacer con un proceso más conceptual. Tras visitar la exposición y escuchar la explicación del artista, de la profesora también, Andrea Rubio, se le propone al alumnado investigar o indagar un poco en esos motivos para dibujar, en alguno de esos juegos, en crear sus propias partituras para volver a reconectar con el dibujo. Y se recogen esas indagaciones, esas investigaciones propias del alumnado en una serie de documentos que se les pide realizar. En este caso, esta alumna lo que realiza es un dibujo a través de un paseo, relata un paseo en torno a un parque, que además combina con fotografías de determinados lugares, con anotaciones, con sensaciones que surgieron durante el mismo, con direcciones, y plantea este ejercicio de dibujo a través del recorrido y del reconocimiento del espacio público. En este caso, esta alumna plantea un dibujo en torno al movimiento, una conexión especial que ya tiene con la danza y con el baile, le permite indagar en torno a esta conexión y le sirve como motivo para conectarse de nuevo con el dibujo, con la expresión gráfica y de forma que bueno, genera este resultado que nos propuso. En este caso, lo que este alumno propone es un recorrido en torno a un espacio público, también en torno a un parque, combina la fotografía con un medio mixto para poder dibujar sobre esa fotografía ese recorrido y bueno, de modo que este dibujo surge de nuevo de ese caminar y de ese pasear por una zona en la que invita pues, a hacer una exploración pues, más lenta de lo habitual y reflexionando sobre qué huella deja ese movimiento que va realizando. Bueno, tanto la fotografía como el dibujo son parte de los instrumentos que se utilizan como recogida y tratamiento de datos de esta experiencia. Las fotografías que realiza la propia artista y también fotografías y dibujos que realizan los alumnos, como algunos de los que acabamos de ver. Estos dibujos, estas fotografías se agrupan en torno a un cuaderno de artista que se plantea
durante el curso para diferentes actividades, entre las cuales está la visita y todo lo que se genera en torno a ella, y también la recogida y tratamiento de datos se realiza en torno a la observación directa de las docentes. Como conclusiones, pues podemos decir que observamos que el tener ese contacto con procesos y acciones en las que se vean cómo los espacios expositivos se pueden, bueno, pues utilizar como recursos, permite al futuro, a las futuras y los futuros docentes ampliar sus recursos, sus herramientas, ¿no?, sobre la educación plástica y visual, en qué entornos se pueden desarrollar y cómo esos entornos pueden entrar en el aula. También podemos decir que las obras y las acciones propuestas activan esa reflexión, ese cuestionamiento sobre los elementos que rodean la práctica educativa, y cuestionarnos desde lo artístico qué hacemos, para qué lo hacemos y de qué manera, ¿no?, lo hacemos. O utilizando un vocabulario más educativo, ¿no?, pues estaríamos hablando de la metodología, de los contenidos y de las capacidades. Por último, bueno, pues al sumergirnos en dinámicas de exploración de dibujo desde diferentes pues puntos de vista, como en este caso conectando el movimiento, ¿no?, o situando el movimiento en el centro de la práctica de creación, bueno, pues ofrece como una ampliación de ese abanico de posibilidades, tanto en su práctica creadora como en su futura práctica docente, también creadora. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y quedamos, bueno, pues atentas a cualquier otra consulta que quieran hacernos a través de la web del Congreso. Gracias. Muchas gracias.